9 de la mañana, 17 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad y vaya si han dado que hablar porque ha tenido gran repercusión el libro El caso Astesiano, una trama de espionaje y corrupción en Torre Ejecutiva del periodista Lucas Silva, que bueno, fue puesto en librerías la semana pasada. Le damos la bienvenida a Lucas. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Esperabas esta repercusión que ha habido, que se están yendo como agua los libros de las Sí, librerías? por suerte sí, se está vendiendo. Se hizo una segunda edición ahora, a las 48 horas que se puso a la venta, digamos. La repercusión esperaba, pero capaz que no tanto. Eso soy sincero. Sobre todo porque por un lado está la parte del impacto de la noticia que se salió junto con el libro. Pero después rápidamente, ahora estos días estoy como recibiendo también gente que además de ese capítulo del libro, lo leyó entero y está teniendo... ¿Qué es lo que uno espera, digamos, cuando haces un libro? Esa otra parte que es que venga y te diga, bueno, lo leí, me sirvió para algo, entendí otras cosas. O sea, eso que no es noticioso, digamos, pero que sirvió como parte de la tarea Hay cumplida. hechos que son noticiosos, ¿no? De Sí. hecho, la cuestión vinculada al seguimiento a Abdala Sí. tuvo su repercusión, se le preguntó al presidente de la República. De todas formas, es como una recopilación en un orden cronológico de todo lo que ha ocurrido con el caso Astesiano, con diferentes capítulos. Está vinculado a Marcelo Abdala, está la situación también por lo menos del espionaje a Charles Carrera, a Mario Vergara, a los estudiantes. ¿Cómo se podría presentar ese libro para los televidentes? Bueno, es eso, tiene esos capítulos que tú mencionás y otros. Con el caso Astesiano, para mi gusto, pasó como que hubo mucha cosa junta, muy condensada en pocos meses, y como que yo tomé un poco de distancia de ese ruido que fue una cosa atrás de otra, y traté como de darle un contexto, que ahí la base principal sin dudas es el teléfono, lo que se recuperó del teléfono de Alejandro Astesiano, pero además de eso, en paralelo las audiencias que se iban dando, porque hubo gente imputada, hubo un montón de gente que fue pasando por fiscalía, tanto con Fossati como con la doctora Flores, que fue la que la reemplazó en ese cargo, y también con lo que iban aportando los otros colegas, porque en este caso, además de... Yo trabajo en La Diaria y se trabajó desde ahí, pero también yo creo que fue un caso que el periodismo cubrió muy bien en general. Y también el libro se nutre un poco de eso, pone en contexto, trata de atar cabos. O sea, yo lo seguí desde el principio y lo que sentí siempre como que tenía la ventaja de poder después conectar hechos, que es básicamente lo que hago. Conecto episodios, trato de explicarlos, darle un contexto y eso es básicamente En el lo que caso Abdala te pasó eso. Claramente, sí, porque esa investigación en particular es distinta a otras anteriores. Por ejemplo, vos cuando agarrás un bruto, como el material en bruto de un celular, que tiene 1300 conversaciones, casi siempre vas en primer lugar a ver con quién habló. Que le debe estar pasando a los colegas que ahora accedieron al celular de Penades. Van y dicen, Penades chateó con tal, y ahí va sacando notas en torno a esa conversación. En el caso de Abdala se hizo en base a... A mí me inspiró bastante una nota que salió en El Observador en un momento que era que ellos reconstruyeron los últimos días de Astesiano antes de la detención. O sea, que hicieron un corte por fecha. Yo empecé a ver como ciertas cosas comentarios que hacía Astesiano con gente los días posteriores al accidente de Marcelo Abdala, y después lo que hice fue investigar todo lo que habló en un mes y medio a posteriori del accidente. Y con eso sí fui encontrando estos nuevos elementos, que fue lo que salió publicado en el libro, pero antes ya habíamos hecho una primera nota en febrero del año pasado, que ya, bueno, como un poco constataba los movimientos que hubo en la torre ejecutiva después del accidente. Lucas, ¿vos te quedás con la convicción de que hubo una acción de espionaje a Marcelo Abdala después del accidente y se contaba con la anuencia del presidente para ello? Yo me trato de no... Eso creo que es más una tarea que tendría que hacer la Fiscalía. Nosotros pusimos el hecho sobre la mesa. Claramente la investigación en Fiscalía está avanzando sobre ese sentido, porque de hecho hubo una declaración en abril de 2 de los funcionarios de la Brigada de Narcóticos que aparecen en los chats, pero me parece que tipificar o valorar desde ese punto de vista más político, si querés, es tanto una cuestión para los politólogos en el segundo caso y también para la Fiscalía. Te pregunto si encontraste elementos que permitan concluir hacia ese lado. Y te lo pregunto un poco porque acá estuvo Fossati la semana pasada y negaba que hubiera indicios de eso, ¿no? Creo que esa investigación está en curso, la tiene a cargo la doctora Flores, y de hecho si ella, lo que sí te agrego como dato en ese sentido, es que si la doctora Flores pidió una segunda pericia del celular, repericiar el celular, para acceder justamente a los chats que Fossati había excluido de la primera parte de la investigación, significa que no que ve un delito, sino que va a agotar las vías
de la investigación hasta determinar si hay un delito. Claro, hay un elemento clave, me parece también, para que se pueda entender un poco más y comprender, es que como estaban excluidos los chats del presidente, no se puede acceder a la conversación completa, pero sí hay una captura de esa iniciativa que tiene Astesiano de brindarle toda la información acerca de ese operativo al presidente y la respuesta del perfecto, que es lo que se ha conocido hasta el momento. Claro, esa es una captura Y que eso le es manda. un indicio que seguramente la fiscal va a tomar para poder investigar por Claro. allí. Y la fiscal, al momento de pedir una repericia para acceder a los chats completos entre el presidente y Astesiano, estará intentando ver qué se dijo antes, qué se dijo después, y después qué se dijo de otros temas. Porque en esa conversación pueden aparecer otras cosas y pueden abrir otras nuevas puertas de investigación. Yo no lo sé, no lo tengo, y eso será parte de lo que está investigando Fiscalía. ¿Cómo fue la conformación del libro, Lucas? Es decir, es información que te llega, pero también que tú intentaste obtener. ¿Cuán difícil fue llegar a esa información para intentar obtenerla? Y difícil fue, porque fue al principio cuando cuando se supo que se había incautado el celular Astesiano, yo creo que todos los periodistas que estábamos cubriendo el tema intentamos acceder a esa información. Y ahí básicamente se hizo, yo en mi caso te cuento, hice un listado de los lugares donde podía estar esa información, que básicamente en este caso y en otros son Fiscalía, Ministerio del Interior y las defensas que acceden a la carpeta investigativa. Y lo que hice fue molestar a esa gente, digamos, hasta que alguien se convenció que valía la pena que yo accediera a eso. En ese momento, fíjate que estamos hablando de un disco duro de 53 GB, tampoco era que sabían qué había ahí. De hecho, yo le he metido muchas horas y debo ir el 50% de ese disco duro. O sea que capaz que todavía tengo cosas que las tengo desde ese primer momento que tienen valor noticioso, que vale la pena... Claro, y por ahí pasa también la explicación de por qué se va dando a conocer como con cuentagotas lo que se ha ido informando, ¿no? Porque muchos hablan de si son operadores o no son operadores, que más cerca de las elecciones se brinda determinada noticia. Sí, ¿Va un poco por ahí? Cuentagotas sería en todo caso un producto de nuestra poca capacidad, en todo caso, o de la poca capacidad que tienen los medios para destinar recursos para el periodismo de investigación. Pero el material es el mismo desde el principio, eso lo quiero dejar claro. O sea, no hay nadie pasando cosas. Lo vas trabajando y cuando encontrás cosas que son publicables, las das. Y muchas veces, porque a veces eso no se ve, pero a veces te pasás 3 días atrás leyendo un solo chat que no lleva a ningún lado, y son 3 días que el medio te pagó a vos para estar trabajando y no publicaste nada. Por eso el periodismo de investigación en general es caro para los medios. Eso es otra cosa que también escasea porque no rinde mucho y menos en ciertas lógicas que capaz que ahora detrás de cierto impacto noticioso de los portales. Cuando cambia el modelo de negocios también es más difícil que los medios apuesten al periodismo de investigación. Retomo algo que te preguntaba Maggie y que tenía pensado preguntarte. ¿Por qué el momento, no? Porque ha sido muy cuestionado el momento de la publicación por el sistema político, tan cerquita de las elecciones internas, por ejemplo. Y bueno, el momento es cuando lo pude terminar y quedar conforme era mi primer libro. Me hubiera encantado terminarlo en diciembre del año pasado o a mediados de año. El tema también tiene que ver con que, además de eso, soy un trabajador, trabajo en la diaria, pero además soy pluriempleo, es la principal característica. Y ese argumento me parece, también es parte del juego, cuando surgen estas cosas, surge un cuestionamiento de todo tipo, yo tampoco lo vivo con drama, o sea, trabajo en el periodismo político y sé que para cualquier político es más fácil, de cualquier partido es más fácil matar al mensajero antes que defender lo que se habla de fondo, y es parte de eso y no me molesta o lo vivo con naturalidad. ¿Tuviste algún tipo de presión o algún mensaje intimidatorio en el transcurso de la elaboración del libro? No, ¿sabes que no? Trabajé con mucha libertad. De hecho, a veces la gente hace como esa fantasea con que pueden haber... Yo creo que realmente al gobierno, en este caso, seguramente no le guste que se esté hablando, pero, por ejemplo, te pongo el día anterior a la publicación, yo tuve un diálogo muy correcto, digamos, con el secretario del presidente, para decir, bueno, esto va a salir, se puso sobre la mesa, quiere hacer un comentario sobre esto, y fue todo muy gentil, y creo que, en realidad, en eso que un poco cómo es la relación entre periodismo y política, no es que tanto que vos buscás que te quieran o no te quieran, sea quien sea que esté gobernando, sino que te respeten, es como la clave de esto. Decir, bueno, esto fue muy correcto, sabían, salió, el otro día el presidente declaró, confirma lo que salió publicado, y bueno, ya está. Eso es parte de nuestro trabajo y después todo el resto del ruido, de qué dice la oposición, qué dice el gobierno, eso es parte de otro juego que ya no es nuestro, digamos. Hay algo que, por lo menos leyendo, descubrí que no se ha mencionado mucho y tiene que ver con un viaje de Astesiano con su esposa a Buenos Aires,
donde en Colonia, en el puerto, le salta una requisitoria o una alerta roja, que seguramente era una falla del sistema por los hechos que ocurrieron en 2013, con esas estafas que hacían por internet, con cuestiones inmobiliarias. Exacto. ¿Qué pasa ahí? Porque ahí a un ciudadano común y corriente, yo llego a Colonia, tengo una alerta de requisitoria y me tiran para atrás, capaz que me llevan a seccional. ¿Qué pasó ahí con Astesiano y su esposa? Pasó básicamente eso que vos decís, pero además hay jerarcas implicados, que esa es otra novedad. Esto sí es una novedad del libro. Me alegro que la ponga sobre la mesa porque además de esto que salió publicado, tiene como ciertos avances que pueden llegar a ser noticia en estos días. De hecho, en ese caso puntual, la investigación de Fiscalía apunta a la responsabilidad de un subdirector ejecutivo de la policía. ¿Rondán o Mata? Bueno, Rondán puede ser una persona citada, no sé si fue citada ya, pero... Él fue a declarar en el marco de la causa, pero creo que más que nada por los pasaportes. Claro, no, pero en ese caso es Héctor Ferreira, que es uno de los integrantes de la cúpula policial que cayó por el caso Astesiano, que hay conversaciones en las que claramente se hizo lo que vos decís, básicamente, se ayudó a pasar la frontera ante una cosa que capaz que a cualquier ciudadano no le... que es un hecho que capaz que al lado de otro tipo de eventos de, no sé, corrupción más grande, por ejemplo, el tema del lobby para ciertas licitaciones o compras militares, que mueven en cantidad de dinero mucho más, que eso también en el libro trato de avanzar bastante, es un hecho que de todas maneras a nivel de Fiscalía yo sé que se está avanzando y que puede haber novedades. O sea, Héctor Ferreira hace el Astesiano le advierte a Ferreira, Ferreira hace las comunicaciones correspondientes. Y después están en Buenos Aires. Alerta a Mata y también aparece Rondán allí, Sí. por lo menos a las conversaciones. Supongo que Fiscalía lo está investigando y no tengo claro todavía si citó ya a esa gente, pero sí es parte de una línea de investigación que sigue abierta en Fiscalía. Lucas, esto da cuenta, y otros aspectos del libro también, de un aparato del Estado que es usado al servicio, digamos, de acciones de poder, quizá una irregularidad como esta, pero cuestiones más amplias como otras, vinculadas a lobbies, vinculadas a compras millonarias. Esto da información de que esto pasa en Uruguay. Que pasa y que pasó siempre, esa es mi impresión. Por eso yo... el prólogo de Marcelo Pereira, que es muy generoso con mi trabajo, digamos, un poco apunta a eso. O sea, este libro es sobre el poder, en el fondo. El poder que está siempre un poco sobre las sombras, detrás de las caras visibles. Sí, Pereira, Marcelo dice cómo se acciona en el poder, digamos, Claro. de alguna manera, ¿no? Y cómo hay personas como Astesiano que cumplen, son un eslabón de una cadena, ¿no? Que es para llegar a ciertos lugares, para acceder a determinado nivel de contactos. Y este teléfono, en realidad, cuando apareció, que ahí empecé como a tener la idea de hacer el libro, me dio la pauta de que había mucha información para acceder a ese mundo más poco conocido, que sabés que existe, pero no sabés cómo calificarlo, definirlo. Creo que ahí en eso es como lo que intenté hacer durante toda la investigación, y es gente que no importa tanto quién gobierne, pero que siempre va a estar cerca, que seguramente ya está viendo para la próxima elección quiénes son los candidatos que tienen mejor chance y ya se acercan. Claro, pero cuenta con una complicidad del sistema político, puedo concluir, ¿Sí? porque vos lo mencionás en alguna parte, de las autoridades, por ejemplo, policiales que deben congraciarse con el gobernante de turno. Sí, y Astesiano en ese sentido, si vos lees las últimas cartas que ha mandado desde la cárcel, es interesante porque él dice, esa gente que ahora que fue que tanto me utilizó, que tanto se sirvió de lo que yo hacía, de mi función en esa cadena, digamos, ahora se olvidó de mí, ¿no? Es como el poder también a veces utiliza a estas personas y de repente cuando ya esa persona cae en desgracia, deja de ser útil. Y el poder sigue, el otro sigue funcionando, mira para la elección siguiente y mira para quién va a ser el próximo Astesiano. Entonces como que... Muy molesto Astesiano con Heber, ¿no? Porque según dice el exministro, lo denigró, dijo no lo conocía y había sido chofer de él durante 2 años prácticamente. Sí, en particular en la audiencia con el fiscal subrogante en un momento, Romano, él es muy duro con Heber. Justamente ahí dice, bueno, nadie se acuerda de mí, nadie me viene a visitar, ahora yo caí en desgracia y parece que nadie me conoce. Fue en el contexto de la primera instancia parlamentaria por el caso Astesiano, que él la vio, se ve, estando preso incluso, pero llegó a ver qué decían sobre él y decía, bueno, gente que capaz que hasta ahora me decía fibra, que me trataba con confianza, que me pedía cosas y de repente nadie me conoce, es el perejil, es el que nadie... Esa parte de Astesiano me parece interesante también porque es como... Sí, yo creo que sí es como el hilo conductor Astesiano,
Pero también muestra un personaje con mucha vulnerabilidad, ¿no? Más allá de todos los delitos, por lo que está pagando y demás, es como eso. La persona que se utilizó o no, o él por motu propio lo terminó haciendo, pero también esa parte más frágil, ¿no? Del que cae en desgracia. Claro, y por eso mismo el libro no es sobre Astesiano, por eso es bastante pensado ponerle el caso Astesiano, porque es sobre lo que generó y lo que había alrededor y todo esto que estábamos describiendo. Me generó mucha duda también el capítulo vinculado al presunto espionaje a Mario Lallera, donde hay elementos, aparentemente, cuando uno lee claros, de una intencionalidad de espionaje a pedido aparentemente del presidente de la República, a partir de información que le llega y que la fiscal Flores termina archivando. ¿Termina archivando? ¿Eso es por falta de poder comprobar? Porque incluso se habla de prolijamente eliminados esos chats. Claro, ¿Es falta de pruebas? No es que se pueda descartar que hubo espionaje. claramente es así como lo decís, y de hecho está muy vinculado a lo que hablábamos recién de la posibilidad de recuperar ese chat completo entre la calle Pou y Astesiano, porque en una declaración Astesiano lo dice con mucha claridad. Yo al presidente le informé por WhatsApp. O sea, le dice, está ahí, le indica a los investigadores de Fiscalía que está ahí. O sea que si eventualmente se recupera el chat completo, que estaba en el Samsung Galaxy original que se incautó, que lo tiene Policía Científica, bueno, se podría llegar a ver eso que Astesiano, se podría llegar a comprobar o no lo que Astesiano declaró en Fiscalía, que él mantuvo informado también al presidente sobre lo que se estaba haciendo en torno a la Llera. Claro, lo que tenemos de eso son capturas de Astesiano que en un supuesto chat con el presidente que él reenviaba a otros de sus contactos. ¿Qué pasa con esos agujeros de información que hay, o de evidencias, mejor dicho, en cuanto a otros chats o otras evidencias del presidente? Y hoy, por ejemplo, me hace pensar en una noticia de hoy, ¿no? que difundió Radio Sarandí y que, bueno, hay una denuncia en asuntos internos por eliminaciones de chats vinculados a Taró con el caso Penades, ¿no? Claro. ¿Podría haber pasado algo de eso en esta información, en estos datos? No llegué a leer esa noticia, pero sí lo que te puedo decir también como dato o posible conclusión de este intento de repericiar el celular y de hecho de averiguar, de hacerlo fuera del país, que es otra cosa que la Fiscalía hizo. Para mi gusto, lo que sí refleja es que hay una alta desconfianza entre la Fiscalía y el Ministerio del Interior, cuando en realidad en la institucionalidad o en un funcionamiento normal de este tipo de investigación debería ser asistente, el Ministerio del Interior debería asistir a la Fiscalía. Y claramente hay algunos episodios, hay ruidos, sobre todo cuando el caso Astesiano, no olvidemos que es un caso que investiga la cúpula policial, que toca a la policía. Sí. Entonces, esa desconfianza yo creo que se explica un poco por eso también. Lucas, obviamente hay mucha referencia a la ex fiscal Fossati en el libro, pero yo te quiero preguntar, vos, ¿con qué sensación te quedaste de la actuación de Fossati en el caso? Bueno, qué interesante. Yo no... Justamente, como en el libro hice mucho esfuerzo por no opinar, sí de mostrar lo que fue haciendo Fossati, obviamente sigo con atención sus declaraciones pero no tengo elementos técnicos, yo soy periodista, o sea, para juzgar una actuación de una fiscal necesitaría ser abogado mínimamente, tener más conocimiento de derecho y de cuestiones que realmente a veces cuesta después opinar, porque por ejemplo, a veces se dice en tal audiencia, yo escuché todas las audiencias de Fossati y también de Flores, y a veces los periodistas los periodistas y creo que un poco ahí sí con tal vez la ciudadanía, corre el riesgo de decir, bueno, con tal fue condescendiente, con tal fue más incisiva. Y eso en realidad, es que no son entrevistas. Una audiencia en Fiscalía no es una entrevista, es pregunta-respuesta, pero no es una entrevista que después... La fiscal también tiene sus objetivos en cada instancia y busca ese objetivo, elabora un caso, tiene como una... y después lo trabaja de acuerdo a eso, va a buscar cosas. Entonces como que también es difícil evaluarlo desde la mirada de un editor periodístico, Pero que sí me tocó Fossati ser. creo que acá explicó por qué había dejado excluidos los chats con el presidente. Sino ella evaluó en la cantidad de riesgo que corría, lo principal era tener ese teléfono y bueno, aceptó el dejar excluidos los chats con el presidente. Pero era un tema de tiempo, de orden judicial, de un montón de Hay una cuestiones. negociación en un momento, claramente, entre Fiscalía y Presidencia. Desconozco los entretelones. Tiendo a pensar que el argumento que se esgrimió públicamente en un primer momento, que era
el de decir que acá la vida privada del presidente, la seguridad de la familia, puede ser, pero no era el único, porque claramente acá vemos otros chats que hablaban también de otras cosas que son complicadas o que complican al presidente, porque este chat y su contexto, el perfecto y su contexto, es claro que estamos hablando del dirigente, el principal dirigente de la principal organización sindical del país. No es un hecho menor. Y esa información ya estaba sobre la mesa, por lo menos de las personas involucradas que estaban en ese chat. Y quizás hay otras que desconozco. Pero la vida privada y ese argumento de Bueno, lo que se estaba en esto otro, lo tenemos los periodistas El gran del cuestionamiento principio. por estas horas está vinculado a eso, ¿no? Que es una conversación privada y que de alguna manera hay una intromisión a la privacidad del presidente. Es que eso, el cargo que tenía Astesiano, que implicaba cuidar a toda la familia del presidente, implica, sí, mucha información. En el disco duro que tenemos los periodistas del primer momento, hay mucha información sobre la vida y el entorno familiar, que nada ha salido publicado. O sea, y no ha salido publicado porque no tiene interés público, porque el periodismo, repito, para mi gusto trabajó muy bien ese tema. Entonces, ese argumento que se dio al principio yo creo que se debería controvertir un poco más, o no es tan lineal como se planteó en un momento. Bien. Lucas, muchas gracias por estos minutos. Va a haber segundo libro seguro, ¿no? Material tenés. Y bueno, sí, en un momento, al ser un caso que está digamos, en desarrollo, ya mismo ahora, estas cosas que están pasando, cuando haya una segunda edición, ahora se hizo rápido, pero cuando tenga la posibilidad de actualizarlo, se hará, y con este tipo de consecuencias que tienen los primeros impactos noticiosos, van a estar ahí también. Te agradecemos estos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación. Gracias.